Hermanos, buenos días. ¿Se han agotado con las canciones? Seguro, ¿verdad? Pero qué lindo es alabar al Señor, qué lindo es adorar el nombre del Señor, sobre todo cuando uno puede mirar en medio de la alabanza la gracia, la misericordia de Dios para nuestras vidas. Si ustedes han prestado atención, parte de la letra de la última alabanza decía lo siguiente: Oh Jesús, ¿cómo puede ser que viendo mi corazón me amaste tal como soy? Nosotros mismos nos asustamos de lo que vemos en nuestro corazón. Cada vez que tenemos un momento en la vida de tranquilidad, de calma y nos miramos hacia adentro y miramos lo que hay en nuestro corazón, nos aterrorizamos muchas veces. Las emociones que pueden ver, los pensamientos que se generan. Así que poder expresar estas palabras al Señor o poder ver en el Señor su amor, su gracia y su misericordia realmente es un consuelo para nuestras vidas. O esta parte de la canción que dice: tú nunca me dejas, lo sé muy bien. Tú nunca me dejas, lo sé muy bien. Ahora, ¿cómo necesitamos sentir la compañía de Dios? Sobre todo cuando hay tiempos de dificultad en la vida. Cuando hay momentos difíciles, ¿cómo anhelamos percibir la cercanía de Dios con nosotros? Ojalá esta semana que ha terminado el día de ayer, usted pueda haber percibido muy, muy cerca de su situación, de sus circunstancias, la presencia de Dios con usted. Como ha podido cantar, seguramente muy sentido cuando ha llegado a esta parte: nunca me dejas, lo sé muy bien. O esta otra parte de la canción que dice: me persigues cuando me alejo, me atraes a casa una y otra vez. ¿Cuántas veces somos necios, desobedientes? ¿Cuántas veces nos hemos alejado del Señor? Y una y otra vez el Señor nos vuelve otra vez a la comunión con Él. ¿Cómo no estar contento, alegre de saber que estamos esta mañana aquí juntos, adorando al Señor, exaltando su nombre y con el deseo de que el Señor nos hable también? Por eso vamos a inclinar el rostro, vamos a pedirle a Dios que nos hable en su palabra, que Él nos permita tener un momento de poder escuchar su voz en la palabra. Padre, yo quiero suplicarte, Dios, que tú nos permitas, Señor, poner todo nuestro corazón, Señor, a escuchar tu palabra ahora. Con nuestros pensamientos en ti, con nuestro deseo, Señor, por escuchar. Dejando en ti, Señor, todas aquellas preocupaciones, circunstancias que podemos estar viviendo, Señor. Lo dejamos, Señor, en tu altar. Y te pedimos, Dios, sé propicio para nosotros con tu palabra. Ayúdanos, Señor, por favor. Señor, de una manera personal, yo quiero suplicarte, Señor, que tú me guíes, por favor, con tu Espíritu Santo. Ayuda, Señor, a poder transmitir con claridad, Señor, aquellos pensamientos que son propios, Señor, del estudio de tu palabra, que puedan ser expresados, Señor, con claridad, de tal manera, Señor, que todos, incluyéndome, Señor, podamos ser bendecidos, Señor, por ti. Te entrego, Señor, mis debilidades, para que seas tú, Señor, usando mis labios, Señor, como instrumento para compartir tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús, te doy muchas gracias. Amén. Amén. Bueno, la semana pasada hemos empezado nuestro estudio de la carta del apóstol Pablo a los colosenses, a la iglesia que estaba en Colosas.
Hemos dicho que la iglesia no fue fundada por el apóstol Pablo, fue fundada por un hombre llamado Epafras. Hemos dicho también que a la iglesia podía estar atravesando por algunas situaciones que iban a complicar sus convicciones cristianas. Situaciones como la del legalismo judío, con las tradiciones judías y su implicancia sobre la ley. Pensando que el sacrificio de Cristo en la cruz no fue suficiente para la salvación, que tenían que hacer algo más para sentir que eran completamente salvos. Así que por un lado, los creyentes en Colosas estaban luchando con el legalismo. Por otro lado, estaban luchando también con el gnosticismo, aquellas religiones llamadas de misterio, que procuraban tener algún conocimiento oscuro, algún conocimiento misterioso que los llevara más cerca de las entidades espirituales. Estaban luchando también con el misticismo que trataba de, a través de ciertos rituales, conectarse con seres espirituales, que sirvieran como mediadores para llegar a lo que ellos pensaban era la esfera donde Dios podía habitar. Estaban luchando también contra el ascetismo. El ascetismo es aquella corriente filosófica que habla de negar todo tipo de placer al cuerpo, buscando que la vida espiritual aflore más. Y por eso habían un montón de prohibiciones a los creyentes que hacía su vida mucho más pesada, mucho más cargada, el hecho de poder seguir los caminos del Señor. Sin embargo, el apóstol Pablo reconoce que estas personas son creyentes. Porque habla de su identidad como cristianos, habla de la gracia de Dios sobre sus vidas. Habla de la paz interior, producto de su comunión con Dios. Y habla de que estas personas son santos y fieles. Santos al haber sido justificados en la persona de Cristo y fieles al estar caminando en las enseñanzas del Señor Jesús. Pero cuando uno mira los versos 3, 4 y 5, uno se da cuenta que en estos versos el apóstol Pablo lo que quien sabe quiere darnos a conocer es que estas personas han dado evidencias de ser verdaderos creyentes, verdaderos hijos de Dios. Y por eso el tema de esta mañana tiene que ver con evidencias de la salvación. Evidencias de que estas personas eran o habían sido salvadas por el Señor. Y hermanos, la Escritura dice, conforme se ha leído esta mañana al empezar el culto, se ha leído Efesios capítulo 1, verso 3 hasta el verso 6. Y más o menos en esa estructura de extensión de los versos, a lo menos unas 2 o 3 veces se nos dice que el ser humano, el creyente, ha sido salvado para la alabanza de la gloria de la gracia de Dios. Así que estamos llamados, por tanto, a dar un buen testimonio del Señor. Es decir, todo hijo de Dios, todo creyente debe dar un buen testimonio acerca de lo que Dios está haciendo en su vida. Vale decir que el creyente debe glorificar el nombre de Dios. Debe glorificar el nombre de Dios en su vida. Y tú te preguntas esta mañana, pero pastor, ¿qué significa glorificar el nombre de Dios? ¿Qué se entiende por glorificar el nombre de Dios? Bueno, glorificar el nombre de Dios es dejar ver a la gente lo que Dios ha hecho en nuestro corazón o lo que Dios está haciendo en nuestros corazones. Por lo tanto, glorificar el nombre de Dios tiene que ver con mi testimonio de vida. Es decir, la gente tiene que ver en nuestras vidas lo que Dios está haciendo en nuestro corazón. Otros dicen que glorificar el nombre de Dios en nuestras vidas tiene que ver con dejar ver a la gente el impacto del obrar de Dios en nosotros. El impacto que está provocando el obrar de Dios en nuestras vidas. Eso se deja ver en la vida de los creyentes en la iglesia de Colosas. ¿Por qué? Los creyentes en Colosas estaban compartiendo el Evangelio. Estaban compartiendo el Evangelio porque miren lo que dice la palabra. La palabra dice en el verso 3, porque
para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando mucho fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Estas personas estaban obviamente dando un buen testimonio y su testimonio estaba impactando la vida espiritual de otras personas que no conocían al Señor. Inclusive desde la iglesia en Colosas, el evangelio había llegado también a la Odisea y también a Hierápolis. Así que estas personas no solamente estaban predicando el evangelio, sino que también estaban viviendo en obediencia a la palabra de Dios. Y es más, tenían amor los unos para con los otros, como nos va a decir el apóstol Pablo en su oración de acción de gracias. Hermanos, los creyentes tenemos que dar evidencias de nuestra salvación. ¿Qué evidencias hay en tu vida de que eres un hijo, una hija de Dios? ¿Qué evidencias? Creo que la primera evidencia que podemos dar en nuestras vidas es el hecho de saber de que Dios está trabajando en nuestros corazones. Que Dios está trabajando en nuestro ser interior. Lo digo ¿por qué? Porque mira la acción de gracias del apóstol Pablo por los creyentes en el verso 3. Mira la acción de gracias del apóstol Pablo en la vida de los creyentes. Es decir, una evidencia de nuestra salvación es el obrar de Dios en nuestras vidas. Y tú puedes preguntarte, ¿Dios está obrando en tu vida? ¿Dios está obrando en tu corazón? ¿Dios está obrando en tus pensamientos? ¿Dios está obrando en tus deseos? ¿Dios está obrando en tus emociones? ¿Dios ha cambiado tus acciones? Porque cuando uno mira la acción de gracias del apóstol Pablo, mira lo que dice el verso 3. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la palabra de Dios es tan rica, hermanos. Miren ahí, ¿con qué empieza? ¿Cómo empieza la oración? La oración empieza con un adverbio, el adverbio siempre. Ahora, este adverbio siempre puedes aplicarlo a los dos verbos que tenemos ahí en el verso 3. Uno de esos verbos es orando, el verbo orar. Y otro de los verbos es damos gracias, damos gracias. Lo que Pablo estaría diciendo es siempre orando y siempre que oro doy gracias a Dios. Vale decir que en primer lugar, en su acción de gracias podemos ver al apóstol Pablo orando constantemente, orando constantemente. Muestra que Pablo estaba orando por los creyentes en Colosas. Obviamente había recibido el informe de Epafras, quien fundó la iglesia, y el informe que recibió es, los creyentes en Colosas están pasando por situaciones de peligro porque corrientes extrañas están entrando a la iglesia y pueden quitarle sus fundamentos, pueden alejar a los creyentes de la palabra de Dios, pueden alejarlos de la fe verdadera, pueden alejarlos del verdadero evangelio. Por lo tanto, el apóstol Pablo lo que hace es comenzar a orar por los creyentes. Mira el capítulo 2, verso 1 de Colosenses. Mira, capítulo 2, verso 1. Mira lo que dice ahí. Porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros. Yo te pregunto, ¿dónde estaba el apóstol Pablo cuando escribe esta carta para los colosenses? ¿Dónde estaba él? Bueno, la historia nos dice que Pablo estaba preso en la ciudad de Roma. Estaba preso en la ciudad de Roma. Estaba en una casa particular, custodiado por soldados romanos. Entonces yo quiero entender lo que él dice. Él dice, porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros. Entonces yo le pregunto, Pablo, pero si tú no estás en Colosas, si tú no estás al lado de estos creyentes, si tú no los puedes ver cara a cara, ¿cómo es que estás luchando? ¿En qué manera estás luchando por estos creyentes? ¿En qué manera tú los estás ayudando? ¿Cómo los estás apoyando si tú estás tan lejos de donde ellos están? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Qué sería la respuesta? ¿Cómo los está ayudando? Orando. Orando justamente. Por eso él dice, porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros.
por vosotros, hermanos, y es una tremenda lucha espiritual que se puede vencer de rodillas delante del Señor. Aquí uno aprende qué importante es la oración personal, porque Pablo no estaba en una iglesia congregado como estamos esta mañana aquí. Pablo estaba preso en una casa particular, por lo tanto su oración era una oración personal, pero siendo una oración personal, tenía en mente a los creyentes que estaban a miles de kilómetros en otra ciudad. Y hermano, eso nos da pie para preguntarnos, ¿y nosotros? Estamos aquí una vez a la semana, todos juntos aquí. Una vez a la semana aquí, adorando juntos al Señor. Quién sabe, en el transcurso de la semana nos podemos ver una o dos veces más en la semana en los diversos ministerios que hay en la iglesia. Pero los demás días no nos vemos y nadie sabe lo que tú vives y nadie sabe lo que tú pasas en tu hogar, nadie sabe lo que tú pasas con tus hijos, nadie sabe lo que tú pasas con tu trabajo, nadie sabe las necesidades que tú tienes en tu casa, pero qué bueno sería que todos estuviéramos orando los unos por los otros. Qué bueno sería que todos pudiéramos percibir, hay alguien que está orando por mí, hay alguien que me está poniendo en la presencia del Señor. A mí me alegra mucho cuando me escriben hermanos que me dicen, pastor, estoy orando por su familia, estoy orando por usted, estoy orando por su familia. Hay un hermano que todos los días en la mañana me manda, todos los días a primera hora, me manda siempre algo que dice, Dios te bendiga, que tengas un buen día. Y un pensamiento, todos los días. Quién sabe, él ni se imagina lo que significa eso para mí en los momentos que estamos atravesando como familia. Pero yo doy gracias a Dios por eso. Cuando uno mira en el WhatsApp que en la iglesia tiene de intercesores, ¿cómo tú te sientes cuando sale una petición de tu parte y tú ves que hay personas que están agregadas en ese WhatsApp y tú puedes saber que están orando por ti? ¿Te sientes acompañado? ¿Te sientes acompañada? ¿Te sientes que alguien se identifica con tu necesidad? ¿Tú sientes que alguien está siendo empático contigo en lo que tú estás viviendo, en lo que tú necesitas? El apóstol Pablo estaba siendo empático con las necesidades de los creyentes en la ciudad de Colosas. Él estaba orando por los hermanos en Colosas, porque grandes problemas podían tener en la iglesia. Estaban entrando corrientes filosóficas que podían extraviar a los creyentes de su fe verdadera. Estaba orando por ellos. Y qué lindo que nosotros también podamos hacer eso. Ahora, ¿sabes? El apóstol Pablo no dice se oraba nombre por nombre, porque sería fenomenal, sería una memoria extraordinaria, porque el apóstol, si estuviera orando nombre por nombre para necesidad de cada persona, no lo sabemos. O podría ser que estaba orando de manera general por toda la iglesia. Pero ¿sabes lo que yo sí sé? Es que aunque yo no conozca la necesidad, Dios sí la conoce. Y Dios sí lo sabe. El solo hecho de orar, aunque no sepamos la necesidad, mueve el corazón de Dios. Porque Dios sí conoce la necesidad de esa familia, de ese hermano, de esa hermana. Hermanos, no dejemos de orar los unos por los otros. De esa manera nos animamos, nos alentamos, nos fortalecemos. No dejemos de orar los unos por los otros. Así que Pablo da evidencias de que estas personas son creyentes porque estaba orando por ellos como hijos de Dios, como creyentes que eran. En segundo lugar, mira, en su oración expresa su agradecimiento a Dios. El apóstol Pablo dice, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, el apóstol estaba agradecido a Dios, mira, a Dios. No estaba diciendo que
las virtudes que ellos estaban expresando como la fe y el amor eran producto del esfuerzo de los creyentes, no. Él sabe que el amor y la fe es obrar de Dios en sus vidas, tiene que ver con el obrar de Dios en sus corazones. El apóstol estaba agradecido a Dios por la obra en el corazón de cada uno de los creyentes en Colosas. Pablo reconoce que Dios está obrando en el corazón de cada creyente. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermanos, tú entregas tu vida a Cristo, Dios te llama a la salvación y desde ese momento el Señor está obrando en tu corazón día tras día, día tras día. ¿Con qué propósito lo hace? ¿Con qué propósito el Señor está obrando en nuestro corazón? Lo hace con el propósito de formar la imagen de Jesucristo en nuestras vidas. Con ese propósito lo hace, de ir formando en nuestras vidas la imagen de Cristo. Entonces, ¿cuál debería ser mi actitud como creyente? ¿Qué debería ser mi actitud como un hijo de Dios? Bueno, mi actitud debería ser dejarme moldear por la palabra de Dios y vivir en obediencia bajo la guía y el control del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Pablo sabe, es Dios quien está obrando en el corazón de estos creyentes. Es Dios quien se está encargando de hacer la obra en sus corazones. Es Dios quien los está edificando. Es Dios quien está transformando sus vidas día a día. Es Dios quien cambia los pensamientos. Es Dios quien quita nuestros deseos y acomoda sus deseos a los nuestros. Es Dios quien toma nuestras emociones y las hace como Él quiere, como Él desea. Es Dios. Pero mira cómo termina el versículo 3. El verso 3 termina diciendo, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Padre de nuestro Señor Jesucristo. Reconoce el apóstol Pablo que somos siervos, que somos esclavos. Por eso habla del Señor Jesucristo. Porque es el Señor de nuestras vidas. Porque a Él debemos rendir nuestro corazón. Porque a Él debemos obedecerle como Señor. Por eso termina a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. No usa el término Señor por usarlo. Lo usa para profundizar y ahondar más en que nosotros, los que seguimos al Señor, somos siervos, somos esclavos y que el único Señor es Jesús, a quien debemos rendirle nuestro corazón, a quien debemos andar en obediencia. ¿Cómo reflexionamos esta mañana? Creo que en base a este primer punto que habla acerca de la acción de gracias del apóstol Pablo por la vida de los creyentes en Colosas, podemos preguntarnos, como hermanos, ¿oramos los unos por los otros? ¿Estoy orando por mi hermano? ¿Estoy orando por mi hermana? ¿Sabes? Decimos que la iglesia todos somos una familia. El apóstol Pablo, hablándole a la iglesia de Corinto, decía que somos un cuerpo en Cristo. Decía también que reímos con los que ríen y lloramos con los que lloran. Quién sabe, ni sabemos que tenemos un hermano llorando y que necesita de tus oraciones, que necesita de nuestras oraciones. Por eso es válida la pregunta, ¿estamos orando los unos por los otros? O podemos preguntarnos esta mañana, ¿estamos agradecidos a Dios por lo que está haciendo en mi vida y en la vida de mi hermano o de mi hermana? Yo agradezco a Dios porque veo a mi hermana que está creciendo en los caminos del Señor.
porque veo a mi hermana pensando diferente, veo a mi hermana hablando diferente, veo a mi hermana haciendo las cosas diferente. Me alegra el ver que mi hermano o mi hermana está cambiando producto del obrar de Dios en su vida, o siento celos, o tengo cólera, o tengo rabia de ver que ha cambiado, que es diferente, que está bien. O podemos preguntarnos, ¿estoy dejando a Dios obrar en mi vida? ¿Estoy dejando obrar a Dios en mi vida? Y hermanos, porque uno tiene que disponer su voluntad. Uno tiene que disponer su corazón para dejar que Dios obre en su vida. Y a veces podemos ser bastante reacios con Dios. A veces podemos pelearnos con Dios. Recuerden ustedes que el Señor Jesús mismo dijo, aquel que quiera ser mi discípulo tenía que en primer lugar negarse a sí mismo. ¿Qué significa? Doblegar su voluntad. Doblegar su voluntad. Negarse a sí mismo es doblegar mi voluntad para someterla a la voluntad ¿de quién? A la voluntad de Dios. Y luego dice el Señor, tome su cruz. ¿Estás dispuesta a sufrir por causa de Cristo? ¿Estás dispuesto a padecer aún probablemente de la misma manera que Cristo padeció? Y luego el Señor termina diciendo, sígueme. Pero dice, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Si queréis ser mis discípulos, dice el Señor. Por lo tanto, hermanos, ¿yo estoy dejando obrar a Dios en mi vida? ¿O todavía peleamos con Dios? ¿O todavía renegamos con Dios? ¿O todavía nos enfrentamos con Dios? ¿Y somos ilusos? Porque pensamos que podemos tomar mejores decisiones que las que Dios toma acerca de mi vida. ¡Qué ilusos que somos! ¡Qué ilusos! Con nuestra pobre capacidad mental para entender las cosas y las circunstancias que rodean nuestras vidas, frente a aquel que tiene la plenitud del conocimiento del pasado, presente y del futuro. Qué irracionales podemos ser muchas veces. Pero ahí está, en la acción de gracias, el apóstol Pablo nos deja ver que estos eran verdaderos creyentes, que realmente tenían la salvación, estaban dando evidencias de su salvación. Pero en segundo lugar, nos habla de aquellas virtudes espirituales en la vida del creyente que nos ayudan a seguir evaluando si somos hijos de Dios o no. Si somos cristianos o no. Y mira lo que dice el verso 4 y el verso 5. Versículo 4. Dice, habiendo oído de vuestra fe y del amor que tenéis a todos los santos. Oh, hermanos, aquí podemos ver la razón de por qué Pablo agradece a Dios por la vida de los creyentes en Colosas. Él está agradeciendo a Dios porque Dios ha obrado en la vida de cada uno de los creyentes y ha obrado de una manera maravillosa. Por eso está agradecido a Dios por lo que está haciendo en la vida de ellos. Él dice, los creyentes están glorificando a Dios con sus vidas, dando evidencias que eran verdaderos creyentes, verdaderos hijos de Dios. Y mira lo primero que pone de realce. Dice, la fe en Cristo. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo. Podemos preguntarnos esta mañana, hermanos, ¿de dónde vino su fe? ¿O quién la produce? ¿Quién produce la fe? La fe es el acto de confiar, de poner tu confianza en alguien o algo. Y la pregunta es, ¿quién produce eso? ¿O de dónde viene la fe? Ahora, la Biblia va a responder esa pregunta, porque mire Efesios capítulo 2, verso 8, para que tú veas de dónde viene
tu fe? ¿De dónde viene tu confianza en Cristo? ¿De dónde viene? ¿Quién la produjo? ¿Quién produjo esa confianza en mí? ¿Quién me llevó a confiar en Jesús? Mira lo que dice Efesios 2, 8, 9. Dice, porque por gracia sois salvos. Es decir, la palabra gracia significa acá regalo inmerecido, favor inmerecido. Dice, por gracia sois salvos. Y mira esta expresión, por medio de la fe. Somos salvos por gracia a través de la fe. Y luego mira estas palabras, y esto no de vosotros. Y tú te preguntas, esta expresión, esto no de vosotros, ¿a qué alcanza? ¿A la gracia o a la fe? ¿Qué no es de vosotros? ¿La gracia o la fe? Bueno, realmente se aplica a las dos cosas. Se aplica a la gracia y se aplica también a la fe. ¿Por qué se aplica a la gracia? Porque la gracia es algo inmerecido que el hombre recibe de parte de Dios. Y la fe es producto de la gracia de Dios, que recibimos algo que tampoco es producido naturalmente por nosotros, sino que es de Dios puesto en nuestras vidas. Por lo tanto, el apóstol Pablo está diciendo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios, es un regalo de Dios. Y si tú miras Hebreos 11:6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Así que los creyentes en Colosas habían puesto su fe en la persona de Cristo, siendo Dios quien obró en sus corazones, no solo para reconocer que eran pecadores, sino para aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz por sus pecados. De esa manera, todos hemos llegado a ser hijos de Dios. El apóstol Juan, en su carta, en su evangelio, en el evangelio que él escribe, en el capítulo 1 y el verso 12, dice lo siguiente: mas a todos los que le recibieron, ¿a quién? A Jesús. A los que creen en su nombre, ¿en el nombre de quién? De Jesús. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Tú crees en Jesús? ¿Tú crees en Él? Entonces has sido hecho hijo de Dios. Hijo de Dios. Así que la manera de relacionarnos con Dios es a través de la fe. A través de la fe. Así que el énfasis de la fe es doble. Porque por un lado, miras fe en Jesús como el objeto en el cual hemos sido llevados a la salvación, pero también la fe en el sentido dinámico para poder vivir como creyentes agradando a Dios con nuestras vidas. La fe también dinámicamente en nuestras vidas nos lleva a vivir como a Dios le agrada, de tal manera que la fe no es muerta, sino la fe es viva, como va a decir Santiago, y se muestra a través de nuestras acciones. La fe se muestra a través de nuestras acciones, que son las evidencias de nuestra confianza en Cristo, de nuestra confianza en Cristo. La fe actúa en tu trabajo. La fe actúa en tu hogar. La fe actúa en tus estudios. En cada circunstancia de tu vida, ahí se muestra evidencias de la dinámica de la fe para sobrellevar las circunstancias que podemos estar viviendo. La fe es dinámica. Por la fe estamos perseverando en los caminos del Señor. Por la fe estamos siendo guardados de no retroceder en nuestras convicciones de fe. Por eso Hebreos capítulo 12, verso 2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero miremos ese pasaje para que veamos en el contexto en el que está escrito. Mira el contexto en el que está escrito, para que veas que la fe es dinámica, que la fe actúa en toda nuestra vida, que la fe está presente en nuestras vidas todo el tiempo. Mira lo que dice el verso 1, por tanto, nosotros teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos,
despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Qué carrera? ¿A qué se está refiriendo aquí el escritor de Hebreos? Se está refiriendo a la vida cristiana. Se está refiriendo a nuestra peregrinación aquí en este mundo. Se está refiriendo a nuestra forma de vida aquí y que tenemos, dice que correr con paciencia. ¿Por qué, hermanos? Porque hay circunstancias en nuestras vidas que van a ser difíciles de afrontar. Y luego en ese contexto dice, puesto los ojos en Jesús. No se puede vivir la vida cristiana sin Cristo. En el momento que sacamos los ojos de Jesús, entonces los problemas del hogar nos ganan. Las dificultades del trabajo nos comen completamente. Por eso es que la vida cristiana solo se puede vivir de la mano del Señor. Puestos los ojos en Jesús. Y eso nos lleva a preguntarnos en los problemas que estamos viviendo ahora. Si estás pasando por algún momento difícil, por alguna circunstancia tal que de repente te ha llevado a sacar los ojos de Jesús. Y que cuando sacamos los ojos de Jesús, la circunstancia parece ser mucho más que Dios. Mucho más que Dios. Y cuando vuelves tu mirada a Jesús, te das cuenta que Jesús es mucho más grande que cualquier circunstancia de la vida. Que cualquier momento difícil que podemos estar atravesando en la vida. Yo entiendo, hermanos, que no tener un trabajo. Yo entiendo que de repente no tener para pagar la universidad. O de repente no tener para la comida de hoy día. O no tener para pagar los servicios. O de repente estar pasando por una situación de salud muy delicada. Todas esas circunstancias pueden sobrepasar tu capacidad. Pero cuando tienes los ojos puestos en Jesús, el Señor te da las fuerzas necesarias como para sobrellevar todas esas circunstancias. Y para mantener tus emociones en equilibrio. Para que no comiences a volverte ansioso, ansiosa. Para no caer en una depresión que te puede llevar al abandono total. Por eso no debemos quitar los ojos de Jesús. Sea cual sea las circunstancias que estemos viviendo, debemos mirarle a Él. Puede ser que hay hermanos bien intencionados. Puede ser que hay personas que nos van a hablar. Seguramente algunos nos van a arengar. Pero no hay nada más importante que tus ojos puestos en el Señor. Ahí puedes encontrar el refugio y las fuerzas que son necesarias para sobrellevar cada circunstancia de la vida. Ahí tenemos entonces una evidencia de la salvación, fe en Cristo. Pero en segundo lugar, el apóstol Pablo, hablándole a la iglesia de Colosas, le dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo, y luego dice, y del amor que tenéis a todos los santos. El amor que tenéis a todos los santos. Esta es la manera en que nos relacionamos entre creyentes, nos relacionamos entre cristianos. El amor como el fundamento de la relación entre los hermanos en Cristo. Es importante hacer mención que el amor entre los creyentes debe ser sin acepción de personas. Debemos amar a todos en la iglesia. Todos debemos amarnos. Debemos amarnos. La palabra que utiliza el apóstol Pablo para hablar del amor es la palabra ágape. Es la palabra que se emplea del amor de Dios, aquel amor que Dios tiene y aquel amor que Dios ha derramado en nuestros corazones. Ese amor se define como amar a pesar de. Es un amor que nace en la decisión, en la voluntad. Yo decido amar a esta persona a pesar de lo que es, a pesar de lo que es.
Por eso hemos cantado, oh Jesús, ¿cómo puede ser que viendo mi corazón me amaste tal como soy? Es ese amor ágape, es ese amor que te ama a pesar que fallamos, a pesar que pecamos, a pesar que agredimos, a pesar que lastimamos, a pesar que ofendemos, pero Dios nos ama. Dios nos ama. Es ese amor que me persigue cuando me alejo, que me trae a casa una y otra vez. Es ese amor que nunca deja de ser. Es el amor que nunca se aparta de nuestras vidas. El Señor nunca nos deja. Siempre está mostrándonos su amor. Y hermanos, en la iglesia todos somos distintos, todos somos diferentes. Aquí hay personas con diferente carácter, con diferente personalidad, y seguramente vamos a tener momentos de aflicción, momentos de prueba, seguramente momentos donde vamos de repente a chocar entre hermanos, pero eso no es razón para no amar a mi hermano. De repente esta mañana estás sentado al lado de alguien que no quisieras estar sentado. O de repente, al entrar a este lugar, te has dado cuenta que todavía sigue viniendo esta hermana que no quiero que venga. Hermano, eso podemos esperarlo del mundo. Eso podemos esperarlo de personas que no aman a Dios. Eso podemos esperar de personas que no conocen al Señor. Pero en la iglesia estamos llamados a amarnos los unos a los otros. En la iglesia no hay lugar para la sección de personas, no hay lugar para eso. El apóstol Juan dice lo siguiente en 1 de Juan capítulo 2, verso 9 al verso 11, escucha lo que dice. Por eso digo que el amor es otra evidencia de la salvación, porque escucha lo que dice el apóstol Juan, dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado sus ojos. En otras palabras, si tú no amas a tu hermano, no eres creyente. No eres un hijo de Dios, estás andando en tinieblas. ¿Te ha gustado este lugar? ¿Te ha gustado las canciones? ¿Te gusta escuchar de Dios? Pero eso no significa que conoces a Dios. Porque si conociéramos a Dios, estuviéramos amándonos los unos a los otros, a pesar de lo que mi hermano me haya hecho. A pesar de que no me cae bien. En el capítulo 3, verso 11 de 1 de Juan dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. El mismo Señor Jesús dijo, 2 son los grandes mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. Y el segundo es semejante a este, ama a tu prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo. Así que si tú quieres saber realmente si eres un hijo de Dios, una hija de Dios, pues deberíamos estar amándonos los unos a los otros. El hermano no te ha pagado la deuda, ámalo. Y te digo, pero no me ha pagado, pastor. Tú tienes la culpa. Tú has sido tropiezo para tu hermano, porque la Biblia dice, no salgas fiador de nadie. No salgas fiador de nadie. La Biblia dice, dalo por perdido. Claro, el otro hermano no vaya a agarrarse y frotarse sus manos, me abroché. No. Porque también estarías dando muestras de que no eres un hijo de Dios, porque el hijo de Dios, su palabra es, su sí es sí y su no es no. Pero esa no puede ser una razón para dejar de amar a mi hermano, dejar de amar a mi hermano. El verso 14 de 1 de Juan, capítulo 3, dice lo siguiente, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en
muerte. Es decir, si yo no puedo amar a mi hermano, entonces no he nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque el amor es de Dios. Dios ha dado su amor a mi vida y yo estoy llamado a amar a mi hermano como Dios me ama a mí. Claro, hermanos, eso no es fácil, eso no lo entiende el mundo. Por eso el Señor Jesús dijo, qué fácil es amar a quien te ama. Mas yo digo, ama a quien no te ama. ¿Por qué? Porque solamente el creyente tiene esa capacidad. Solo el Hijo de Dios tiene la capacidad de amar a quien no le ama. Solo el Hijo de Dios tiene la capacidad de amar a quien lo trata mal, a quien le hace mal. A quien le hace mal. Verso 24 dice lo siguiente, del mismo capítulo 3. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. ¿Para qué? Para llevarnos a obedecer la palabra de Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Amémonos los unos a los otros. Amémonos los unos a los otros. Claro, no va a haber vivos por ahí, hombres que se acercan a las señoritas. Yo te quiero mostrar mi amor ahora. No es de ese tipo de amor que está hablando la palabra. No es de esa clase de amor que está hablando la palabra. Si alguien viene para decirte, muéstrale tu amor también, un ojo morado, es suficiente para él. Porque hay muchos vivos también. El amor de Dios es ese amor que se muestra en la manera práctica. Como dice el apóstol Juan en Primera de Juan, capítulo 3, mira lo que dice el apóstol Juan. Qué interesante, hermanos. Mira lo que dice. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad. Y en esto sabemos que somos de la verdad. Asegurémonos en nuestros corazones. Pues si nuestro corazón no nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Pero ¿qué dice el Señor cuando nos amemos en verdad? Hijitos míos, si tu hermano tiene necesidad y tú no haces nada, porque el amor tiene que ser práctico. Si yo veo a mi hermano en necesidad, ¿qué debo hacer? Ayudarlo. De esa manera estoy dando evidencias prácticas de mi amor. Y si yo veo a mi hermano en una necesidad y mi conciencia no me dice nada, tengo problemas con mi conciencia. Quién sabe, está endurecida mi conciencia. De tal manera que el amor no solamente es de palabras, el amor no es de palabras, el amor es de una manera práctica. Por eso que el Señor Jesucristo dijo, o Dios, hablando por boca de Jesús, dijo, porque de tal manera ha amado Dios al mundo. Si se hubiera quedado ahí, hubiéramos tenido derecho para preguntarle, ¿y cómo es que has amado al mundo, Dios? Pero la Biblia responde, porque dice, de tal manera ha amado Dios al mundo, y luego dice, que ha entregado a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿dio evidencias prácticas de cómo nos amó? Sí, evidencias prácticas de cómo nos amó. Ese es el Padre. ¿Y el Hijo? ¿Qué evidencias prácticas nos dio el Hijo acerca de su amor para nosotros? Bueno, la muestra práctica del amor del Hijo fue esto. Padre, si te es posible, aparta de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. ¿Y a dónde fue? A la cruz. A la cruz. Y ahí fue la evidencia práctica de su amor. ¿Y la evidencia práctica del amor del Espíritu Santo? Está habitando en nuestros corazones. Habitando en nosotros para llevarnos cada día a ser como el Señor Jesús. Como el Señor Jesús. Así que ya tenemos fe en Cristo, amor por los hermanos, pero en tercer lugar, el verdadero creyente que da evidencia de su salvación es aquel que pone su esperanza en el Señor, su esperanza en el Señor. Verso 5, la primera parte, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Ahora es interesante, porque aquí dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, pero no dice, ¿cuál es la esperanza? ¿De qué se trata esta esperanza? No lo dice, no dice de qué se trata esta esperanza. Pero ahora mire el verso 27 para que veamos de qué se trata la esperanza.
Verso 27 del capítulo 1. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de... ¿Quién es la esperanza? Cristo. Cristo es la esperanza del creyente. Es el Señor Jesús la esperanza del creyente. Sí, hermanos, es el Señor Jesús la esperanza. Ahí tenemos nuestra seguridad de la salvación. Ahí tenemos la convicción de que somos hijos de Dios. Ahí tenemos la convicción de la comunión con Dios. Ahí tenemos convicción de la presencia de Dios en nuestras vidas. La esperanza no es incertidumbre. La esperanza es la seguridad que somos hijos de Dios y que vamos a tener todo aquello que Dios nos ha prometido en la persona de Cristo. Cristo es la esperanza del creyente. Cristo es nuestra esperanza. Y estamos esperando su regreso. Estamos esperando el recibir sus bendiciones que están reservadas en los cielos. Se supone entonces, hermanos, que un día, como el Señor dijo, yo voy a preparar morada para que donde yo esté, vosotros también estéis. En ese lugar no hay más llanto, no hay más tristeza, no hay más dolor. Será allí el lugar donde lo tendremos absolutamente todo en plenitud, donde el pecado ya no se apoderará de nuestro ser y donde allí podremos expresar santidad absoluta, absoluta santidad, viviendo en la presencia del Señor. Él es nuestra esperanza. En Él están cifradas todas nuestras expectativas. Por eso podemos preguntarnos, ¿tenemos puestos los ojos en el Señor? ¿Estamos confiando en sus promesas? ¿Estamos confiando en las promesas del Señor? Quién sabe, para terminar esta mañana podemos pensar en lo siguiente. Vivamos cada día como si fuera el último. Solo así pensaremos en hacer aquello que agrada a Dios. Vivamos cada día como si fuera el último. Porque solo así podremos hacer aquello que agrada al Señor. O como Spurgeon dijo, vivamos cada día como si Cristo fuera a venir hoy, a fin de no avergonzarnos como cristianos. Vivamos cada día como si Cristo fuera a venir hoy, a fin de no avergonzarnos como cristianos. Hermanos, tú puedes preguntarte, ¿soy realmente un creyente? ¿Hay evidencias de la salvación en mi vida? Si tienes fe, si nos amamos y si nuestra esperanza está en Cristo, entonces yo puedo tener la convicción de que soy un hijo, soy una hija de Dios. No importa las circunstancias que atraviese mi vida, yo sé que soy un hijo, una hija de Dios. Amén, hermanos. Yo sé que todos los días son distintos. Sé que todos los días tienen sus propias circunstancias particulares para nosotros. Pero recuerden lo que Dios ha dicho, que sus misericordias se renuevan todos los días para nosotros. ¿Qué significa eso? Significa que Dios actuará conforme sea mi necesidad de este día. Espera en Dios para que puedas ver el obrar de Dios en tu vida. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra esta mañana, Señor. Señor, gracias por hablarnos.
Gracias por llevarnos, Señor, a poder contrastar nuestra vida con estas evidencias que tú nos has mostrado en tu palabra esta mañana, Señor. Padre, permítenos, Señor, mirarnos hacia adentro y poder ver, Señor, si nuestra mirada está en Cristo. Que a pesar de las circunstancias podemos seguir mirándole a Él. A ver, Señor, si nos amamos unos a otros. Si a pesar, Señor, a pesar de lo que pudiéramos haber sufrido, Señor, por causa de mi hermano o de mi hermana, todavía, Señor, nos amamos en Cristo. Y a ver, Señor, si nuestra esperanza está puesta en el Señor, que nos lleva a seguir perseverando en nuestra vida cristiana. No por las bendiciones que vamos a recibir, sino porque estamos en Cristo y porque esperamos a Cristo también. Padre, gracias. Padre, yo te ruego, Señor, que tú seas propicio a cualquier necesidad que estemos pasando, Señor, algunos hermanos este día, Dios. Que tú toques, Señor, nuestros corazones. Que tú nos lleves, Señor, a descansar en ti. A saber, Señor, esperar. Esperar en tu gracia, a esperar en tu misericordia, Señor. Que tú obrarás, Señor, conforme a nuestras necesidades. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén.